La pregunta que todo el país se hace, inclusive los políticos profesionales, aunque no lo expresen por el temor a ser atacados por el ejército de troll que responde Milei de golpistas, es si Milei va a lograr o no cumplir su mandato. Es tan catastrófica la política que se lleva a cabo que es difícil imaginar que Milei va a gozar de 4 años de plazo para seguir desenvolviendo esta cosa tan calamitosa, tan dañina para la sociedad argentina, para los sectores populares, para la comunidad universitaria, para el tejido industrial del país. Es decir, es tan terrible lo que está ocurriendo que es difícil imaginarse que esto va a durar 4 años. Creo que incluso la pregunta se la formula el mismo círculo íntimo de Milei, y que esa es la razón. De ese círculo íntimo ha surgido una declaración según la cual después de que Milei cumpla 2 mandatos la van a hacer transformar candidata a presidente a Karina. Imaginarse digamos, semejante perspectiva es una cuestión tan disparatada, pero creo que es imposible de concebirla como verosímil, pero es probable que sea un modo de parte del círculo libertario de darle aliento a su claque y a su público, y pretender que el país ha ingresado, como ellos dicen, en una nueva era, y entonces tenemos Milei para rato. Personalmente yo no creo ni siquiera logre terminar el mandato, pero por supuesto eso no puede ser descartado por el cálculo de posibilidades, se verá. Pero me parece que más importante que tratar de hacer futurología, y mucho más importante que divagar sobre quiénes pueden ser los que los que resuelvan el problema de liderazgo del campo nacional y popular, justamente un debate frívolo o insustancial sobre esa cuestión, las nuevas figuras que están surgiendo dentro del peronismo y demás, me inspiraron a hacer esta reflexión con la tentativa de que veamos a fondo cuál es la situación. Y creo que la verdadera pregunta que nos tenemos que formular con seriedad, con profundidad, que importa que obtengamos una respuesta para clarificar nuestra perspectiva, es qué es lo que ha ocurrido en la Argentina de los 40 años de democracia para que pueda llegar Milei a la presidencia. Hemos hablado ya de este tema en otras columnas, pero creo que hay que insistir sobre ese tema, porque da la impresión de que hay sectores de la militancia y del campo nacional y popular en sentido amplio que se resisten a mirar esta cuestión y están pensando en quiénes van a ser los próximos candidatos, cuando en realidad el problema de fondo para poder establecer una perspectiva es diagnosticar al enfermo. ¿Qué le ha pasado a la Argentina que sufre este tipo de circunstancias? Y creo que la respuesta, que estoy anticipando con lo que dije recién, es que la Argentina está muy enferma. Después vamos a explicar qué significa eso.
cuál es la naturaleza de la enfermedad. Pero creo que solamente ese estado de enfermedad explica el triunfo de Milei, y también sirve para explicar retrospectivamente el triunfo de Macri en el 2015, porque solo un país muy enfermo pudo elegir a semejante mamarracho y creer en promesas, o fingir por lo menos que creía en promesas, como la revolución de la alegría, la pobreza cero y otras tonterías que fueron el núcleo de la propaganda electoral de Macri, y que realmente algunas décadas antes, cuando el país gozaba de salud política, hubieran generado una carcajada en la Argentina, y nadie hubiera votado por semejante payaso siniestro, pero payaso también. Ahora bien, yo no creo que la respuesta no puede ser como se intentó después del triunfo de Macri, cuando se hablaba de los boludos, o se intenta ahora cuando los flyers que plantean eso, que a Milei lo pusieron donde está los millonarios y los pelotudos, y le preguntan al que mira el flyer si él es millonario, y esa no es la respuesta. La Argentina no se ha estupidizado. Tampoco sirve, a mi modo de ver, respuestas frívolas, como que esos triunfos se deben al poder de las redes, se deben a la sabiduría de los gurúes. Cuando triunfó Macri se endiosó a Durán Barba como si fuera una especie de hechicero, capaz de sacar de la manga o del sombrero no un conejo sino un triunfo electoral. Y tampoco a la omnipotencia de los medios de prensa, que es una explicación a la cual también se recurre, un poco más sofisticada, pero que deja de lado el hecho de que la prensa, durante los 18 años que tuvo proscrito el peronismo, después de la caída de Perón en 1955, lo menos que decía de Perón es que era un ladrón, y sin embargo todas las acusaciones de todo tipo que se hicieron al peronismo no lograban hacer mella en la identidad política del pueblo argentino, y el peronismo tenía que ser proscripto, porque si se le permitía presentarse elecciones, las ganaba como las ganó la primera vez que pudo votar en 1973. Entonces, ninguna de estas cosas explica lo que ha pasado. Creo que lo que sí explica es que estamos enfermos porque ha enfermado o ha sufrido una profunda descomposición el sistema de partidos políticos tradicionales, el radicalismo y el peronismo, que fueron nuestros grandes partidos de masa y que fueron diluyendo su identidad en los 40 años de democracia. Se transformaron en genuflexos durante hasta el 2001 a los dictados del Fondo Monetario Internacional, del establishment y de la élite económica que gobierna el país, a la cual enriquecieron desmedidamente, sobre todo en la década del 90, y dejaron de representar al pueblo argentino, que manifestó con toda claridad en el 2001 que los había abandonado cuando se impuso la consigna que se vayan todos. Esa consigna, que fue casi unánime en el 2001, estaba certificando el estado en que estaban los partidos políticos ante la opinión pública del pueblo argentino. Que se vayan todos. Por supuesto, como la sociedad no puede establecer el vacío, en realidad no se fue nadie. Todos los que se tenían que ir se quedaron, pero apareció en
esa crisis, Néstor Kirchner y el kirchnerismo, generando un elemento de renovación de la política, de retoma de cierto grado de nacionalismo defensivo y de atención a las necesidades de la distribución del ingreso, que le dieron al kirchnerismo 12 años de gobierno. Pero, pero primero que ese intento fue limitado y parcial. Por ejemplo, no se atrevió a enfrentar la tarea de volver atrás con todo el retroceso que había significado la década menemista. Los pulpos económicos que el menemismo puso al frente de los grandes sistemas económicos del país, pensemos en los ferrocarriles, en YPF, en el sistema eléctrico, en los puertos y demás. Bueno, salvo contadas excepciones, como es el caso de YPF y de Aerolíneas, siguieron en pie la destrucción de Somisa, entregada al Grupo Paol, de Paulo Roca, y además que esto quizás sea más importante aún que lo anterior, el peronismo no supo por contradicciones internas, por mezquindades, porque de alguna manera puso en práctica la doctrina inversa de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y entonces boicoteó la campaña de Scioli en el 2015 como de la misma manera que se cumplió una tarea realmente criminal en generar la idea en las grandes mayorías de que el gobierno de Alberto Fernández era el peor gobierno de la historia argentina, o que era una calamidad y que en consecuencia no había razones para defenderlo, y se creó el caldo de cultivo para que triunfara o la Bullrich o Milei. La reacción de último momento con la campaña de Massa era muy difícil que lograra remontar una campaña de deterioro, de autodescalificación del campo propio que había durado 2 años, en condiciones además extremadamente difíciles. Entonces, creo yo que un síntoma de la medida en que podemos dimensionar esta enfermedad del sistema partidario argentino, del sistema que otrora fue el de los grandes partidos populares, es que ese sistema se muestra incapaz hasta el momento, después de 4 meses casi de gobierno de Milei, de anularle un DNU que todos los constitucionalistas del país consideran nulo, de nulidad insanable. O sea, la ineptitud de los partidos frente al gobierno de Milei es patética y es trágica para la Argentina, porque crea una situación permite que se mantenga una situación absolutamente caótica digamos, donde el DNU sigue vigente. Vaya a saber cómo nos iremos enterando cómo van siendo aprovechadas los vacíos jurídicos que crea la vigencia actual del DNU por la élite económica, donde la mitad del país está, que ya venía mal, digamos, no veníamos con un índice malo de pobreza, pero se está agravando terriblemente, digamos, la pobreza está inundando sectores cada vez más amplios de la clase media, el sistema educativo está en colapso. Y la situación se va a agravar aún más por el desfinanciamiento, y al mismo tiempo vemos una oposición que es firme en el caso del bloque de Unión por la Patria, pero que ve un radicalismo
pues, entre cómplice e indeciso, una bancada del PRO directamente cómplice, temor a enfrentar a la élite económica que quiere una forma perversa de reforma laboral, prometiéndoles reformas laborales más moderadas, eludiendo la tarea de enfrentar decidida y categóricamente a este gobierno que cae permanentemente en la ilegalidad. No hay ningún constitucionalista del país que defienda la constitucionalidad del DNU. Y sin embargo, apenas si se pudo lograr el rechazo en el Senado, y ahí estamos empantanados en diputados en la discusión del tema y en la tentativa de darle vía libre a la ley ómnibus, que es otra ley calamitosa. Ahora, pese a todo, justamente porque es un gobierno tan agresivo hacia la sociedad argentina, hacia la clase trabajadora, hacia las clases medias, hacia la comunidad educativa, científica y tecnológica, hacia todo el sistema de pymes, el pueblo argentino está resistiendo y se están creando las condiciones para que la resistencia pueda triunfar. Y todo eso además se está verificando sin el apoyo de esos partidos otrora mayoritarios, lo que por supuesto hace que la tarea sea más difícil, porque mientras vemos, y lo saludo como bienvenida, a la Federación Universitaria Argentina, que dirige la Franja Morada Radical, convocando al paro nacional universitario, sabemos que el radicalismo no está precisamente en esa actitud, salvo en un sector minoritario de su bancada. Pero al mismo tiempo hay elementos como el paro general como la gran marcha universitaria prevista, como las movilizaciones que se están dando en ese ámbito, y además de alguna manera mostrando cómo madura un proceso, aparece el último documento de la CGT, que prácticamente establece un programa de gobierno, y al mismo tiempo, junto con la resolución de convocar un nuevo paro general, el movimiento obrero resuelve acompañar las demandas y la movilización de la comunidad universitaria. De modo que vemos, yo que he sido protagonista de las movilizaciones de la década del 70, lo percibo con bastante claridad como un fenómeno que es muy notorio, aunque sea incipiente. Vemos el potencial retorno de la unidad obrero estudiantil, de la constitución de un vasto movimiento de fuerzas políticos sociales que de un modo u otro, creo yo, que van a crear las condiciones para que enterremos este gobierno. No sabemos, por supuesto, las formas concretas que eso va a asumir, no sabemos si se va a producir más temprano o más tarde, pero es indudable que allí se está gestando un fenómeno que va a cumplir un papel significativo en que logremos recuperar a la Argentina. Bueno, Aurelio, gracias por tu valioso aporte como siempre. Un abrazo. Un abrazo, Marina, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas. Y así van formando peones tibios y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión pensando que la nación es así de doctores.